Hemos venido estudiando el capítulo 11 del libro de Daniel y ya entramos al capítulo 12. La semana pasada estuvimos estudiando el versículo 1, pero dentro de lo que nosotros estudiamos del versículo 1 del capítulo 12, todavía hay ciertas cosas ahí eh, que no habíamos tocado. Cuando nosotros estudiamos este capítulo 12 de Daniel, que es ya el final del capítulo, es lo que Dios dice al final. Y cuando estamos hablando del capítulo 12, nosotros estamos hablando específicamente del momento del tiempo de angustia. Y antes de poder entrar, yo quiero leerles aquí específicamente en el capítulo 40 del conflicto de los siglos. Está hablando específicamente acerca de lo que sucede en este versículo en adelante. Y precisamente el capítulo 40 del conflicto de los siglos empieza con Daniel 12:1. Lo empieza citando. Y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dice la sierva del Señor: cuando termine el mensaje de la misericordia divina, no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Repito, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de la prueba que le espera. ¿Ok? Entonces estamos aquí hablando específicamente de que este versículo, Daniel capítulo 12, versículo 1, está hablando en el momento cuando ya la misericordia divina termine. ¿Ok? Yo quisiera hablar un poquito más de eso, y aprovechando de que hay visitas que están escuchando y que están apenas estudiando la Biblia, para explicar un poquito acerca de lo que eso significa. Yo sé que nosotros entendemos, los que hemos estado estudiando, pero las personas que vienen estudiando quizá no logren entender lo que estamos hablando aquí. El libro de Daniel es un libro que tiene parte historia y parte profecía. Y en la parte profecía, lo que la palabra de Dios presenta son los sucesos que van a ocurrir en la historia de este mundo, ¿verdad? La palabra de Dios presenta claramente que Dios está al control de la historia. Es decir, todo lo que sucede en la historia, a Dios no le pasa desapercibido. Él conoce el fin desde el principio. Él conoce todo lo que va a ocurrir de antemano, porque Él es omnisapiente. Dios todo lo sabe. Es parte de uno de sus atributos. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y en este caso, su siervo Daniel, que es uno de los profetas de la Biblia, Dios le presentó una profecía muy amplia de lo que iba a ocurrir desde el momento en que Dios le dio la profecía a él
y toda la historia que se iba a desarrollar a través de todo el tiempo hasta que Cristo viniera a establecer su reino en la tierra. Hoy nosotros estamos viendo esta profecía, ya estamos llegando al fin de estudiar esta profecía, porque lo que estudiamos solo fue el capítulo, partimos del capítulo 11 y ahora estamos en el capítulo 12. La vez pasada vimos que Miguel es Cristo, es Jesús, que se levanta, significa que él va a terminar su ministerio como sumo sacerdote en el santuario del cielo, porque en el cielo hay un santuario, y que cuando él se levante, lo que empieza a ocurrir aquí en la tierra son una serie de catástrofes que la Biblia llama plagas, que empiezan a caer sobre esta tierra. En los últimos versículos de Daniel capítulo 11, versículos 40 en adelante, lo que dice o lo que narra es lo que va a ocurrir antes de que se levante Miguel. Antes de que se levante Miguel, todos los sucesos que van a ocurrir. Y ahí encontramos condensados todos los sucesos que han ocurrido y que van a ocurrir. Allí hay cosas que ya pasaron y hay cosas que están pasando, ¿verdad? La herida mortal es como decir, el punto de referencia, ¿verdad? El punto de referencia que Dios da es la herida mortal. ¿Y qué estamos hablando? ¿Qué es eso de herida mortal? Bueno, la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13 que iba a haber un poder que iba a recibir una herida. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Quizá no tenemos el tiempo para volver y explicar todo esto, pero yo sé que en los estudios y si están dando se va a profundizar más, pero entendemos que ese poder, esa bestia que llama el Apocalipsis bestia, ese poder es el papado romano, y ese poder fue el que recibió la herida en ese año de 1798. En ese año el general Berthier, que era uno de los generales de Napoleón, un rey francés, tomó al papa y lo llevó cautivo. Entonces, en el punto de referencia de la historia de la profecía, si ustedes se van a dar cuenta, es precisamente ese. 1798, ese es el punto de referencia. Encontramos ese punto de referencia y de ahí en adelante es como el punto de partida donde se empiezan a dar todos los eventos del tiempo final. Por eso es que nosotros como adventistas llamamos a ese periodo el tiempo del fin, 1798 en adelante. Ese es el punto de referencia. El punto de referencia en el cual empieza el versículo 40 de Daniel capítulo 11. Ahí encontramos al rey del norte cuando se le da la herida. Y finalmente de ahí en adelante empiezan una serie de sucesos que nos van enrumbando al tiempo final y nos van enrumbando a otro periodo, en el cual la Biblia no nos da una fecha exacta, pero es un periodo que es otro punto de referencia, que es cuando se levanta Miguel, que es cuando se cierra la gracia. Ese es otro punto de referencia. El cierre de la gracia es otro punto de referencia que nosotros tenemos ahí. Y en todos los versículos 40 al 45, encontramos todos esos acontecimientos que vienen ocurriendo, que nos van enrumbando a ese momento final, a ese momento cumbre en el cual se cierra la gracia. ¿Qué es lo que ocurre? La palabra de Dios dice que el rey del norte se levanta como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves,
y entrará por las tierras e inundará y pasará. Lo que está hablando ahí, lo que está diciendo la palabra de Dios, es que después del punto de referencia, es el momento cuando se le da la herida mortal al papado, él no se iba a quedar con los brazos abiertos, cruzados, perdón. Él no se iba a quedar sin hacer absolutamente nada. El papado iba a reaccionar. Y que la reacción que el papado iba a ser una reacción que no tiene parangón. Iba a ser una reacción que iba a ser completa y tremenda. La palabra de Dios dice en versículo 41 que iba a entrar a la tierra gloriosa. Y nosotros entendemos, cuando habla de tierra gloriosa, no está hablando de un punto específico de la tierra en este momento, sino que está hablando del pueblo de Dios en esta tierra, de la iglesia de Dios en esta tierra. Que el papado iba a llegar y iba a penetrar esa iglesia de dos formas específicas. Primero, iba a ser un movimiento sagaz a través de la infiltración. La iglesia de Dios iba a ser infiltrada. Y cuando haya terminado de lograr esa infiltración y muchos de los que de los que ha infiltrado caigan y sean engañados, iba a quedar un remanente finalmente. Siempre iba a quedar un pueblo fiel. Pero entonces él se iba a volcar de la infiltración ahora a la persecución. Porque al pueblo final de Dios no lo va a poder engañar a través de la infiltración, a través de la manipulación, a través de los movimientos sagaces, los sofismas, los engaños, a través del zarandeo que utiliza. Y ya cuando quede el último pueblo fiel de Dios, el que todavía se ha mantenido firme a través de todas esas pruebas, entonces iba a utilizar la persecución. Y en la persecución, el pueblo, mucho pueblo caerá también. Hay muchos que se van a mantener firmes hasta el momento, pero cuando ya empiece la persecución, ahí también caerán muchos. Por eso, la palabra de Dios dice en el versículo 41, muchas provincias caerán. Ahí está diciendo que mucho pueblo de Dios va a caer en todo ese periodo. Entonces estamos partiendo desde el momento, del punto de referencia que es la herida mortal que el papado recibió en 1798, y a través de ahí, cuando el papado empieza a sanar la herida, empieza a prepararse para el contraataque. Y nosotros sabemos que a través de todo eso pasaron muchos sucesos. Vino la contrarreforma, el papado se volvió a agrupar, empezaron a hacer una estrategia para luchar en contra de la reforma protestante, utilizaron diferentes concilios para tratar de hacer el plan para contrarrestar la reforma protestante. Entonces llega un momento cuando ya se reúnen y empiezan a hacer los planes específicos. El primer plan que ellos iban a utilizar para contrarrestar la reforma protestante iba a ser la infiltración. Empezaron a adiestrarse primeramente para hacer la infiltración, empezaron a infiltrar las iglesias protestantes para que el protestantismo no tuviera más éxito porque se les estaba yendo mucho pueblo de las manos. Empezaron a infiltrar las diferentes iglesias, las diferentes denominaciones, y cuando están dentro ya después viene un periodo de control. Ya cuando pasa el periodo de control, entonces prácticamente esas instituciones las tienen en su mano, pero siempre queda un pueblo fiel, y el ataque de Satanás es específicamente a ese pueblo fiel. Por eso el versículo 41, la segunda parte, dice que escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Lo que está haciéndose referencia aquí es de que iban a haber muchos que se iban a escapar de la mano del papado, que iban a escaparse. Ese es ese mismo pueblo que recibe el llamado a salir de Babilonia, y ese pueblo, al escuchar salir de ella, pueblo mío, el Espíritu Santo lo toca y ese pueblo sale de Babilonia. Claro que sí, mi hermano Rafa, adelante.
Sí, Gerson, entonces, porque de hecho eso era lo que le iba a preguntar o aclarar, porque entonces eso que dice de que muchos del pueblo caerán, pero escaparán la mayoría de los hijos de Amón, de Moab y otros. Quiere decir que esos del pueblo de Dios que van a caer, entonces no son pueblo de Dios. Sí, mi hermano. Eh, para efectos de Dios, para efectos de Dios, Él conoce quién es su pueblo realmente, porque Dios lo sabe todo. Recuerda que la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17 que los que no adoran a la bestia son los que tienen su nombre en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Dios ya conoce quiénes son los suyos. ¿Ok? Dios Ajá. lo sabe. Para efectos de Dios, Él ya conoce quién es su pueblo. Sí. Dios sabe quién no es su pueblo, aunque pretenda hacerlo. A esos Dios los llama profesos hijos de Dios. Ajá. Una cosa es profesar ser hijo de Dios y otra cosa es serlo realmente. Para efectos de Dios, Él sabe quiénes son. Pero para efectos nuestros, nosotros no sabemos. ¿Ves? Correcto. Entonces, cuando la palabra de Dios habla aquí en el sentido de que muchas provincias caerán, lo que la palabra de Dios está diciendo es que muchos de los que pretenden ser parte de la tierra gloriosa, de ser parte del Israel espiritual, muchos de los que pretendieron ser hijos de Dios, muchos de los que pretendieron ser adventistas del séptimo día, realmente nunca lo fueron, como dices tú. Correcto. Para efectos de Dios, realmente nunca lo fueron porque Él sabía que no iban a finalmente aceptar todo el mensaje que Dios tiene para el pueblo de Dios. Porque el mensaje que Dios tiene para el pueblo de Dios, que es el mensaje del tercer ángel, es un mensaje que no solamente confirma, sino que también afirma al pueblo en la verdad. Ajá, correcto. Entonces, cuando el pueblo es afirmado en la verdad, el pueblo se vuelve inamovible. Y eso lo hace a través del poder de Dios. Correcto. ¿Sí? Lo que Dios está diciendo aquí, en la palabra de Dios, es que hay mucho pueblo que dice ser pueblo de Dios y finalmente caerá. Ajá. Y lo más difícil es que lo que dice la palabra de Dios es que es la mayoría. Muchos de los que pretenden ser hijos de Dios, muchos de los que pretenden ser adventistas del séptimo día, muchos de los que pretenden seguir al Señor, al final caerán. Correcto. Y aquí lo que dice, si tú notas lo que dice la palabra, el versículo dice, muchas provincias caerán. Ajá, correcto. Cuando habla de muchas, está hablando de la mayoría. Sí, es correcto. Entonces, porque si dice pocos, es porque son la minoría. Sí, correcto. Y si nosotros vemos lo que Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra, Jesús decía, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Es lo mismo, lo que estaba diciendo Jesús ahí, es que Él llama a todo el mundo. Dios los llama a todos, porque el llamado es a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo. Dios amó al mundo, Dios llama a todos, pero no todos reciben el llamado de Dios. Exacto, exacto. No todos lo reciben. Entonces, ese es el punto. La situación es que muchos de los que pretenden ser hijos de Dios finalmente caerán. Sí, correcto. Por eso el llamado de Dios para nosotros es, si alguno piensa estar firme, Mire que no caiga. mire que no caiga. El llamado de Dios a nosotros es que nuestra fe sea establecida en la roca eterna, que es Cristo Jesús. Ese es el Así es. llamado. Sí, correcto. Hermano Rolando, con mucho gusto. Adelante.
Gerson, buenas tardes, hermanos. Este versículo 41 menciona, bueno, en mi versión dice, y muchas naciones caerán, mas estas escaparán de su mano. Está incluyendo a esa tierra gloriosa, a Edom, a Moab y a lo mejor de los hijos de Amón. O sea, estaban dentro de esa tribu, de ese pueblo, de ese conglomerado de personas. Estaba ya ahí Edom, Moab y Amón. En mi versión, eso es lo que está diciendo. Ajá. Si tú te fijas, dice que él iba a entrar a la tierra gloriosa, y cuando habla de tierra gloriosa y santa, obviamente lo que está hablando y haciendo referencia es al pueblo de Dios, que en ese tiempo, tierra gloriosa, era Jerusalén, era Israel, ¿verdad? Cuando habla de Edom, si ustedes se fijan en un mapa, Edom, Moab y Amón eran pueblos que no estaban en Israel, pero que eran aledaños a él. Eran como pueblos, naciones vecinas. ¿Ok? Ahora, eh, si nosotros vamos a la historia, nos damos cuenta que los edomitas eran los hijos de Esaú. Edom en hebreo es rojo, eso significa. Moab y Amón eran los hijos que salieron de la relación incestuosa de los hijos de Lot con sus hijas. Esas eran las naciones que salieron de ahí. Lo que la palabra de Dios está diciendo es de que el rey del norte iba a entrar en tierra gloriosa y que el ataque no solamente iba a ser a la tierra gloriosa, sino que en este caso, al hablar de Edom, Moab y Amón, y más adelante, en versículo 42 habla de Egipto, y no solamente habla de Egipto, sino que en el versículo 43 habla de Libia y Etiopía. Si ustedes se fijan, está haciendo una referencia prácticamente a la orbe que se conocía en ese tiempo. Estamos hablando del mundo. O sea, el ataque del rey del norte es al mundo entero. Mi hermano Eduardo quería decir algo. Con gusto. Tiene silenciado ahí, mi hermano. Ahora, Perdón. Buenas tardes, hermanos. bendiciones, mi hermano. Una cosa debemos nosotros saber y entender muy bien, hermanos. Dios ama a toda la raza humana. Amén. Jesús murió por todos los seres humanos. Amén. Y el mensaje de salvación es para todos los seres humanos. Ya sabemos que Dios no ve clase social, posición económica, menos lo físico. Y entonces, como ya se decía, ¿verdad? No todos los seres humanos van a aceptar el mensaje, van a aceptar a Dios, van a reconocer a Dios. Y aun cuando muchos los reconozcan una vez, el Señor lo que necesita es que sigamos caminando con Él, así como caminó Enoc. Porque la puerta es angosta, pero el Señor no solo quiere que entremos por la puerta angosta, sino que caminemos por el camino que también es angosto. Y que durante ese camino nos mantengamos caminando con Él. Otra cosa que también debemos de tener claro todos nosotros es de que el enemigo quiere matar a todo el mundo. Si por el enemigo fuera, hermanos, este mundo ya no existiera. Pero hay un grupo que él odia especialmente. Y son los entregados, o como dice la Biblia, los escogidos. Los escogidos. A esa tierra de elegidos también se le llama la tierra gloriosa.
Y hermanos, ya lo sabemos según la profecía, ¿verdad? El enemigo lo que más odia es al grupo de personas que le son fieles al Señor, que le son fieles. Así es. Y entonces, hermanos, según el texto que se está leyendo, pues y aún más, el conflicto lo vemos desde el Génesis, hermanos, desde el Génesis. Y entonces hoy en día está llegando el conflicto a su desenlace, Y pues nosotros tenemos que tomar decisiones. Amén, así es, mi hermano. ¿Qué lado queremos estar en el conflicto? Amén, así es. Es la decisión que todos nosotros debemos de tener. Y si ustedes ven, hay una cita de la sierva del Señor que nos explica muy claramente eso que estamos leyendo. Noten ustedes, estoy leyendo de Eventos de los Últimos Días, página 170. Y a su vez, ella está tomando eso, el conflicto de los siglos, página 441. Y vean lo que dice. A pesar de las tinieblas espirituales y el alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que la mayoría de los discípulos de Cristo se encuentran en las iglesias que constituyen Babilonia. Por eso Dios los llama a salir de Babilonia. Están en Babilonia, pero no son babilonios, son hijos de Dios. Él los reconoce como tales, como sus hijos, y los llama a salir de ahí. ¿Ok? Esos son los edomitas, moabitas y amonitas. Esos son. En cambio, en la tierra gloriosa, que es el pueblo de Dios, la que denominadamente nosotros llamamos a la iglesia de Dios, en esa iglesia muchas provincias caerán. Es decir, la mayoría de esa iglesia va a caer. Desafortunadamente, la profecía así lo dice. Va a caer. No es que la iglesia caerá, porque la iglesia de Dios nunca va a caer. Porque la iglesia de Dios son el pueblo fiel. La iglesia de Dios no cae. Pero muchos que piensan o que se autodenominan o que se dicen que son hijos de Dios, finalmente caerán. Y cuando aquí habla la Biblia de eso, saben que entran en pugna con un pensamiento teológico que tenía Calvino y que venía de Agustín, que una vez salvo, siempre salvo, y que piensan que los escogidos es por una determinación que Dios ha dado desde el principio y que una persona nunca cae de la gracia. Calvino, Spurgeon y algunos de la tendencia calvinista. Pero la palabra de Dios dice que sí, que el ser humano puede rechazar la gracia. La gracia es irresistible para aquel que le abre el corazón a Dios, de verdad, de una forma sincera y verdadera. Pero el ser humano puede rechazarla. Y también el ser humano pudo haber de alguna forma experimentado en su vida algo del poder de Dios y también descuidar eso. Y nosotros en la Biblia tenemos ejemplos muy claros acerca de eso. En la parábola de las vírgenes, el Señor lo explicó claramente. Cuando habla de vírgenes, no está hablando de personas que no son sinceras, no está hablando de paganos, no está hablando de mundanos, no está hablando de su pueblo, de su iglesia. Y muchas de ellas no cuidaron, no se mantuvieron firmes en ese camino, como les decía el hermano Eduardo, no perseveraron en el camino angosto y cayeron.
no hicieron provisión, no permitieron a Dios que hiciera el trabajo de la transformación del carácter en su vida y finalmente cayeron. Por eso es que es muy peligroso ahora ese montón de doctrinas que han querido entrar dentro del pueblo, del pueblo adventista. Este montón de doctrinas que han sido exportadas. Y eso es el trabajo sutil del rey del norte, del papado, que ha hecho, que ha metido este tipo de enseñanzas que no son bíblicas y que no son del pueblo de Dios, sino que las ha ido metiendo ahí poco a poco, para que el pueblo de Dios se vaya confundiendo y no llegue al conocimiento claro de lo que Dios realmente quiere y puede hacer en nuestra vida, en la vida de los que son verdaderos hijos de Dios. Entonces ahí dice que él iba a entrar en la tierra gloriosa, muchas provincias iban a caer, pero que iban a escapar de su mano Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Edom. Y ahora iba a extender su mano contra las tierras. Ahí está hablando del mundo entero, ahora está hablando de un ataque mundial. Un ataque mundial. Y todo esto que estamos viendo aquí, el Apocalipsis lo extiende completamente. O sea, el ataque del rey del norte a las tierras, al mundo entero. No escapa al país de Egipto. O sea, inclusive está hablando del sistema político, está hablando inclusive el sistema ateo. O sea, aquí no está hablando, aquí está hablando de que el ataque del rey del norte, del papado, iba a ser a todo tipo de sistema en el mundo, a países democráticos, no democráticos, países comunistas, a todo tipo de países en el mundo, y que iba a llegar a ser un ataque profundo y completo en el mundo entero. Iba a ser un ataque económico, iba a ser un ataque político, iba a ser un ataque religioso, iba a ser un ataque completo. Ven ustedes que está hablando del ataque religioso en el 41 cuando dice que entra a tierra gloriosa. Pero y finalmente en el 42 habla del ataque político cuando habla del país de Egipto. Y finalmente en el 43 habla del ataque económico cuando dice que se apodera del oro, la plata y las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía. En ese tiempo, cuando fue escrito, cuando se escribió aquí lo que se escribió, estaba hablando que Egipto, Libia y Etiopía eran países donde se circulaba mucho el comercio. Y cuando nosotros vamos allá, Apocalipsis capítulo 18, cuando viene la caída definitiva y total de Babilonia, y dice que se había apoderado de todas las cosas preciosas de este mundo, y allá hace mención de todas las áreas de la economía, la construcción, todo tipo. Mis queridos hermanos, yo quiero decirles, este sistema, el papado y todo lo que está detrás de él, ellos tienen tomado todo el sistema económico, político y religioso del mundo. Eso es lo que tienen, eso es lo que están controlando ahorita. Y el control total que viven ahí. La economía mundial, hoy en día, están llevando al mundo a un caos económico. Yo no sé si ustedes han dado cuenta de eso. Están empujando al mundo a un caos económico completamente. Y cuando el mundo se vea en el caos económico, ¿cuál va a ser la salvaguarda de las naciones de este mundo? La salvaguarda van a ser préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Préstamos. Entonces los países, ¿qué van a tener que hacer? Están quebrados. ¿Qué van a tener que hacer? Tomar los préstamos, porque si no toman los préstamos, los países terminan, ya están quebrados, ya están de una forma paupérrima. En nuestros países pobres, como los nuestros de Centroamérica, ya las economías de nuestros países están quebradas, hermano. Ya nuestros países no tienen de dónde agarrar, está quebrado. Aquí en Costa Rica, el déficit fiscal ya venía mal desde antes y ahora está peor. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que hacen? Le dicen, bueno, aquí tenemos dinero, ustedes pueden tener este crédito. ¿A cambio de qué?
a cambio de aceptar todas las políticas que el nuevo orden mundial quiere que los países tengan. Entonces, el mundo está amarrado. Está amarrado a las políticas que está manejando este sistema en el mundo entero. O sea, no hay escapatoria, no tienen para dónde agarrar, no tienen para dónde salir. Y entonces nosotros vemos que nuestros países empiezan a importar un montón de políticas que ni siquiera están acordes con las constituciones políticas. Y nos preguntamos por qué. Porque ya tienen vendido el país. Y lo que la palabra de Dios dice, hermano, lo que la palabra de Dios dice es tremendo. Vean lo que dice. Vamos un momentito al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis 18. Apocalipsis capítulo 18. Y vamos a ver ahí. Cuando habla de la caída final de Babilonia. La caída final. Dice que los mercaderes, versículo 11. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Y empieza a hacer la lista. Mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de los hombres. ¿De qué es dueña Babilonia en este tiempo final? De los hombres. El hombre se vendió al sistema. Se vendió al sistema. Por eso es importante el mensaje que el hermano nos dio en la mañana. Porque es un mensaje que nos ayuda a nosotros de cómo nosotros podemos liberarnos del sistema. Porque al final el hombre vende el sistema. Se vende al sistema. Cuando el Apocalipsis dice que no se puede ni comprar ni vender, ¿qué es lo que va a hacer el hombre al final con tal de poder comprar y vender? Vender su alma, es lo que le queda. ¿O no es lo que hace finalmente? ¿O eso no es lo que es recibir la marca en la frente o en la mano? No es vender el alma. Eso es. Es venderse como ser humano. Eso es lo que el diablo quiere finalmente, que llegue el ser humano al tiempo final. Decirle a Satanás, tome, aquí estoy, eso soy tuyo. Marx decía una cosa. Marx decía que el Estado iba a ser Dios. Eso es lo que él decía. Lo que él quería que llegara al punto en que el Estado fuera Dios. Y si ustedes notan todo lo que está ocurriendo ahora en este mundo, llega un punto en que el ser humano se siente dependiente del Estado, completamente del Estado. Y le dice al Estado, soy completamente tuyo, te pertenezco. Y no estamos, ya estamos viviendo esos momentos. Sus hijos, según el Estado, ¿usted cree que el Estado piensa que los hijos son suyos? No, el Estado piensa que los hijos son de él y que él tiene el derecho constitucional de educarlos y enseñarlos y que tiene el derecho de quitárselos a usted si el Estado piensa que usted está siendo negligente o piensa que usted le está haciendo algún daño según el Estado. Y yo no sé si ustedes saben algo. Ustedes saben que desde la ONU ahora hay políticas que están diciendo que llevar a niños a una iglesia o enseñarles acerca de la Biblia a edad temprana, eso es abuso infantil. O
Eso es una moción de algunas gentes que están metidas ahí, que nosotros ya sabemos cuál es el pensamiento. Es abuso infantil, es decir, el Estado piensa y cree que los hijos le pertenecen. Por eso aquí dice que Babilonia era dueña de las almas de los hombres, del ser humano entero. Eso es. Sí, mi hermano Rafa, con gusto. Gerson, parte de las nuevas disposiciones ahora que van a abrirla, por lo menos en cuanto a la Iglesia Católica, que eso fue lo que escuchamos en las noticias, parte de esas disposiciones es que pueden ir familias, pero que no pueden llevar niños menores de 12 años. Ya qué casualidad, entre comillas casualidad, ¿verdad? No pueden ir niños menores de 12 años a las iglesias. Eso hablando de lo que dijo la Iglesia Católica. No sé si lo van a aplicar igual con las demás iglesias, pero por lo menos lo relacionado con la Iglesia Católica, no pueden ir niños menores de 12 años. Ok. Todos esos tipos de políticas que nosotros vamos a ir viendo que van a ir saliendo en estos últimos días, van siempre destinadas hacia la misma. O sea, el fin siempre es el mismo. ¿Cuál es el fin? Coartar la libertad, ir restringiendo las libertades de las personas completamente. Hasta que llegue el punto en que el ser humano diga al Estado, yo soy tuyo, te pertenezco, todo lo que yo tengo es tuyo, completamente. Y cuando venga la escasez, porque va a haber escasez en este mundo, cuando venga la escasez, el ser humano va a tener que venderse prácticamente y decirle a Babilonia, te pertenezco. Por eso es que muchas provincias caen, porque ahí no solamente es que entra la tierra gloriosa y muchas provincias caen, es que esas provincias van cayendo porque la presión cada vez va siendo más fuerte para que vayan cayendo las provincias. Las provincias no caen todas de una vez, va cayendo una por una, poco a poco. Algunas ejercen más resistencia, pero llega un momento en que aflojan y terminan cayendo. ¿Qué es lo que significa eso? Que conforme vamos avanzando hacia el tiempo final, nosotros sabemos que las políticas que van en contra del pueblo de Dios y que van a terminar finalmente con una ley dominical, esas políticas van a ir siendo poco a poco, van a ir ejerciendo más presión y más presión y más presión hasta que la presión sea máxima con un decreto de muerte. Esa va a ser ya la presión máxima. Por eso es que el hermano en la mañana hablaba de un tiempo de angustia previo, antes del gran tiempo de angustia, porque la presión va siendo poco a poco y la angustia va yendo poco a poco y la presión se va dando más y más y más y más y más y más hasta que llega un punto en que ya la presión es completa y total. Pero primero empiezan las multas, ¿verdad? Primero empiezan las multas por no obedecer la ley dominical. Primero piensan en algunas multas nada más, y algunas personas van a decir, hermanos, van a decir, no, este asunto no era tan duro como los hermanos decían. Pues eso es una multita apenas. Eso. Después son días de cárcel ahí. 2, 3 días a la cárcel y después va para afuera. Entonces muchos hermanos van a decir, no, esto no es no era tanto como lo hablaban. Pero conforme vaya creciendo la crisis, conforme la crisis se vaya recrudeciendo cada vez más en este mundo, entonces las políticas van a ir aumentando en presión. Cambios de paradigma, eso es. El mundo está sufriendo ahorita un cambio de paradigma. Con esta crisis, que nosotros no podemos explicar cómo fue que nació, de dónde viene, si es provocada, si no es provocada, o sea, hay tanta información que nosotros tenemos, que nos mandan a cada uno de nosotros, que no sabemos y nosotros siempre hemos dicho, ustedes se acuerdan, ahora hay una forma de manipulación del sistema, del papado y de todo el sistema político de hoy, que ellos usan para manipular a la gente, y es que les dicen que nosotros no creemos en qué. ¿Se acuerdan ustedes el término? No creemos
en conspiraciones, en teorías de conspiración. Eso es lo que se les dice. ¿Ustedes saben quién fue el primero que utilizó el término teoría de conspiración? ¿Qué decía mi hermano Rolando? Los jesuitas son los inventores de las teorías de conspiración. Vea qué interesante. El primero que utilizó el término teoría de conspiración precisamente fue un conspirador. ¿Ah? Sí. Cuando se dieron cuenta de sus conspiraciones, entonces él inventa el término para desacreditar a la persona que lo halló con las manos en la masa. Entonces, cuando alguien se da cuenta de su conspiración, entonces él dice, no, eso es una teoría de conspiración, para que la gente diga, no, este señor lo que está haciendo es inventando, pero eso no existe. El primero que utilizó el término fue George Bush padre, y eso lo hizo ante el mundo entero. ¿Y saben cuándo fue que él dijo eso? Cuando le estaban preguntando si él había sido parte de de una secta secreta, de una orden secreta que se llamaba Skull and Bones. Ellos eran parte, ambos, el padre y el hijo estuvieron en eso. Y cuando le preguntaron, lo que respondió George Bush padre es, nosotros no creemos en teorías de conspiración. Allí es cuando se dieron cuenta de lo que ellos estaban haciendo, entonces ellos utilizan el término. Lo que pasa es que el diablo es muy astuto. Él también inventa teorías de conspiración. Porque él sabe que mandando una persona aquí que diga una cosa, el otro que diga la otra, el otro que diga un montón de personas inventando situaciones de lo que sucede. Entonces, al final las personas van a decir, no, estos están locos. Pero cuando se encuentra la persona que está diciendo la verdad, la identifican como parte de todo ese montón de personas que están inventando conspiraciones que él mismo ha levantado. Pero nosotros no tenemos necesidad, porque la palabra de Dios es clara, nos está diciendo todo lo que está ocurriendo. Y nos desvela el velo para que podamos ver por dentro qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo en Apocalipsis capítulo 17. Porque ese es el último movimiento que Satanás hace en el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una mujer vestida de púrpura que está cabalgando una bestia. Ese es el último sistema. Esa es la última patada de ahogado que el diablo va a hacer. El sistema donde la mujer está cabalgando la bestia. Es la Babilonia que el capítulo 18 dice que cae finalmente y que llega a la destrucción. Es más, en el mismo capítulo 17 dice que esa bestia va a caer finalmente para la destrucción final. Y lo que estamos estudiando, en la última frase del capítulo 11, versículo 45, dice que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ese es el fin completo y final de ese sistema. Pero ¿saben ustedes algo, mis queridos hermanos? El Señor, si ustedes se fijan en la palabra de Dios, nos presenta el plan de Satanás en contra de su pueblo, porque es que eso es lo que él está montando todo esto alrededor nuestro, todo esto que está ocurriendo ahorita en nosotros, todo lo que hemos visto en Daniel, en Apocalipsis y en toda la palabra de Dios. Él está montando todo esto, lo que hizo cuando Jesús vino a la tierra también, por medio de su propia iglesia, los fariseos, los saduceos, lo que hizo. Él montó toda esa conspiración final. Y esta final que está haciendo en contra del pueblo de Dios, porque él lo que quiere es destruir al pueblo de Dios. Eso es el motivo. Todo este movimiento es eso. Todas estas catástrofes es eso. Todas estas epidemias, que él es el que las levanta, porque la misma palabra de Dios y la sierva del Señor lo dice, que él es el que levanta todas estas cosas. Todas estas cosas las está levantando porque quiere destruir al pueblo de Dios. Quiere que la fe del pueblo de Dios sea quebrantada. Quiere que el pueblo de Dios claudique. Quiere que muchas provincias caigan. Eso es lo que le está tratando de hacer.
que las provincias caigan, que el pueblo de Dios termine cayendo. Eso es lo que está provocando él, todo este movimiento. Y la palabra de Dios nos revela cuáles son los movimientos que el diablo hace y que ha hecho a través de la historia, que hizo desde Adán y Eva, que hizo en el cielo cuando cayó, los movimientos que ha hecho a través de toda la historia. Toda la Biblia es una historia de cómo Satanás ha querido siempre que el pueblo de Dios sea erradicado. En el libro de Job claramente nos presenta la lucha entre el bien y el mal, cómo Satanás se mete contra el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios es fiel, cuando el pueblo de Dios quiere hacer la voluntad de Dios, cuando el pueblo de Dios está metido en esa voluntad siendo obediente a Dios. Allí nos presenta claramente cómo Satanás llega a luchar contra él y llega a arruinarlo completamente para tratar de que el pueblo de Dios claudique. Eso es lo que la palabra de Dios nos presenta a través de toda la Biblia. Dios quiere que usted y yo seamos fieles y que seamos salvos. Él quiere que todo el mundo se salve. Él no quiere que nadie se pierda. El diablo quiere que usted y yo nos perdamos. El diablo está interesado al 100% en que usted y yo nos perdamos. Porque él sabe que por cada persona que se pierde, es una paga menos que él da después del milenio. Él lo sabe. Es un poco de sufrimiento menos para él al final. Él lo sabe. Él sabe que al final él va a pagar por haber hecho caer al mundo. No de una forma vicaria, porque Cristo murió por nuestros pecados. Él va a morir como consecuencia de lo que él hizo. Y él hizo caer a todo este mundo. Por eso él va a pagar lo que hizo. Y lo va a pagar. Pero él quiere que todos se pierdan con él. Un pastor me contó a mí una vez que él estaba sacándole el demonio a una persona. Y cuando estaba ahí, en el momento más difícil, más tremendo, él le leyó el versículo de Ezequiel 28, donde dice: fuego salió de medio de ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Le leyó ese versículo. Así le dijo: espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ese es tu fin. Ahí es donde vas. Y la respuesta de él le dijo: sí, pero no me voy a ir yo solo. Muchos de ustedes se van a ir conmigo. Esa es la respuesta. Eso es lo que él quiere. Ese es el fin de él. Que el mundo entero se pierda, y especial y específicamente el pueblo de Dios. El que adora al único y verdadero Dios. Y si ustedes han visto, si ustedes ven la palabra de Dios, la lucha encarnizada de él siempre ha sido a través de toda la historia. El pueblo fiel de Dios, el pueblo que adora al único y verdadero Dios, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas, al Dios creador, al Dios omnipotente, al único y sabio Dios, al que la Biblia dice que a él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. A ese Dios, al Dios que él odia, al Dios que él quiso destronar. Eso es lo que él quiere, eso es lo que está logrando. Y la palabra de Dios nos está abriendo el telón y nos está diciendo qué es lo que ocurre. Pero hay algo muy grande que la palabra de Dios hace, y gloria a Dios por eso. Ella dice lo que va a hacer el diablo, pero también nos dice qué es lo que Dios va a hacer. Por eso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, 12 y 13, nos dice lo que el dragón hace, lo que hace la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Apocalipsis 12 y 13. Lo que hizo en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que hará en el futuro. Pero en el 14, Apocalipsis 14, nos presenta la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace?
Y eso es lo que está haciendo aquí en Daniel capítulo 11 también. Y todo el libro de Daniel es igual. Si ustedes notan, todo lo que la palabra de Dios presenta en el capítulo 2 de Daniel, dice cuál es el plan del diablo para el mundo. ¿Sí? Son diferentes tipos de reinos que reinan a través de toda la tierra, pero al final presenta lo que Dios va a hacer. Va a establecer su reino completamente y será un reino que no será jamás destruido. En el capítulo 7, de igual forma, presenta lo que Satanás ha hecho y ha venido haciendo a través de toda la historia, lo que hará finalmente con el cuerno pequeño, pero presenta lo que Dios hace a través del Hijo del Hombre y lo que está haciendo en el cielo, el juicio, todo el establecimiento del reino para siempre. El capítulo 8 y 9 finalmente es igual. Y este capítulo 11 es igual. Presenta todo lo que ha venido haciendo y en el capítulo 12 dice lo que Dios hace. Y llega un momento en que dice, se levanta Miguel. Ya no. Ya basta, ya llegó, ya esto ya no va a seguir así. Dios va a tomar las riendas en sus manos. Alguien preguntará, ¿pero por qué Dios ha permitido que el diablo obre tanto a través de toda la historia? ¿Por qué ha permitido tanto tiempo que Él reine y gobierne en este mundo y haga y deshaga? ¿Por qué ha permitido tanto dolor, tanto sufrimiento a través de toda la historia de este mundo? ¿Por qué tanto tiempo? Es que Dios, hermanos, Dios tiene que permitir, porque Dios trabaja a través de la forma como Él obra en este mundo. Dios trabaja a través de la demostración. Dios no argumenta con Satanás. Dios no le explica a Él. Dios no le, en ningún momento, Él entra en discusiones, sino que Él nada más trabaja a través de la demostración. Y lo que el diablo ha hecho con Dios a través de toda la historia, y empezando con la rebelión en el cielo, es decir que Dios es injusto. Eso fue lo que dijo. Una tercera parte de ángeles le creyeron la historia que él contó. Esas son las contrataciones. Esa historia que él les contó tratando de contratarlos en su historia, en su empresa contra Dios. Y la tercera parte le creyó. Vino aquí a esta tierra y Adán y Eva le creyeron. Y ahora la mayoría de este mundo le ha creído a Satanás que la historia de él es la correcta. Hoy en día la gente dice que Dios, muchos dicen que Dios no existe, que Dios no está aquí, que no hay ningún Dios, que nosotros debemos de ser. Dicen que los principios de la palabra de Dios son principios anticuados, por los cuales nosotros no podemos basarnos en ningún momento, mucho menos las naciones, no tienen por qué tomar en cuenta un libro tan anticuado. Están ahora poniendo principios que ellos mismos están tratando de poner, principios que ellos mismos están tratando de inventar, principios que ellos mismos están tratando de imponer en contra de la palabra de Dios. Las iglesias que dicen que son cristianas están estableciendo un montón de doctrinas y normas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El mundo le está diciendo a Dios de que Dios no es el gobernante, que Dios no tiene por qué gobernar. Nosotros muchas veces con nuestra actitud también le decimos a Dios, déjame, no me interesan tus principios, yo hago lo que yo quiero y lo que tú dices no, en realidad a mí no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios permite que el mundo continúe su rumbo hasta que llega un momento en que el mundo dice, ahora sí, Señor, te necesitamos. Si tú no intervienes, este mundo se termina, bueno, termina desapareciendo el mundo. Entonces Dios ahora interviene y dice el versículo 1, se levanta Miguel. Se levanta Miguel y ahora Miguel cuando se levanta, él empieza primeramente, dice la palabra de Dios, él está de parte de los hijos de Dios, es el príncipe que está de parte de los hijos de Dios. Y ahora sí, empieza un tiempo de angustia. ¿Qué tiempo de angustia es este?
Es el tiempo de angustia final. Si nosotros analizamos los versículos anteriores del 40 al 45, ahí está el tiempo de angustia previo, ahí está todo eso está ahí. Ya Dios nos dijo qué es lo que iba a hacer el diablo, qué es lo que Satanás iba a hacer. Ahora nos viene a presentar qué es lo que él va a hacer. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Según el versículo 12:1. Va a libertar a su pueblo. Eso es lo que él va a hacer. Ahora él viene a libertar a su pueblo. Ese pueblo perseguido, ese pueblo odiado, esa secta aborrecible, ese pueblo que ha sido tildado de fanático, ha sido tildado de disidente, ha sido tildado de alarmista, ha sido tildado de apóstata, ese pueblo que ha sido tildado de un montón de cosas. La palabra de Dios dice que ahora él viene a libertarlo. Él viene a libertar a ese pueblo, que es lo más execrable de la tierra para el mundo, que es el pueblo más odiado de la tierra. Ahora dice la palabra de Dios que Miguel viene a libertarlo. Y viene esa liberación. Y hermanos, vean, lo que la palabra de Dios expone es que la liberación es algo, la forma como Dios actúa y la forma como Dios viene a libertar a su pueblo es algo glorioso. La forma como Dios actúa es de una forma gloriosa. De la misma forma, cuando Dios liberó a su pueblo allá en Israel, cuando llegó a Egipto, cuando lo sacó de Egipto, cuando abrió el mar y cuando pasaron el mar, así de una forma gloriosa, poderosa. De esa misma forma, finalmente Dios va a liberar al pueblo de Dios en este tiempo final. Amén. El poder de Dios se va a hacer latente. El poder de Dios se va a ver. ¿Saben por qué? Por esa misma razón, el pueblo termina cantando el canto de Moisés y del Cordero. Porque ese mismo poder que liberó al pueblo de Israel en Egipto, ese mismo poder se va a hacer latente en esta tierra. El poder de Dios se va a dejar ver. Y la sierva de Dios lo dice tremendamente. Miren ustedes. La sierva de Dios aquí en el conflicto de los siglos. Dice, se levanta Miguel. Y ahora aquí dice ella, ¿qué es? Dice, este es el periodo, está hablando de cuando se levanta Miguel. Ya pasó el tiempo de angustia previo, ya ahora está entrando el pueblo en el tiempo de angustia, en el gran tiempo de angustia. Dice, los ángeles se apuran, dice. Van y vienen de acá para allá en el cielo. O sea, empieza una actividad. Los ángeles siempre han estado en actividad. Los ángeles de Dios siempre han estado con nosotros y están con nosotros. Como le dijo Eliseo al siervo, ¿se acuerdan? Cuando Eliseo le pidió a Dios, Señor, haz que abre los ojos de este siervo. Pero antes de que le pidiera a Dios que abriera los ojos, Eliseo le dijo, tranquilo. Porque cuando él le dijo, Señor, ¿qué hacemos? Tranquilo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Si Dios hiciera que abriéramos los ojos nosotros, hermanos, viéramos como Jacob, cómo los ángeles bajan y suben, bajan y suben. El santuario es un lugar de mucho movimiento, de mucho trabajo. No cesa el trabajo en el santuario celestial. Y el trabajo, la concentración del trabajo del santuario celestial es la salvación del ser humano. Ese es el trabajo que se realiza allá. Es el objetivo. Y vea lo que dice. Los ángeles se apuran y van y vienen de acá para allá al cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra final está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final.
Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Lo que está diciendo aquí es, ya se ha hecho el escrutinio. Todo lo que narró Daniel capítulo 7 y 8 y 9, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado a partir de 1844 en adelante. Todo eso ya ocurrió. En el cielo se hizo el escrutinio, el juicio de los muertos, terminó. Y también, cuando se levante Miguel aquí, terminó el juicio de los vivos. Se acabó. Se levantó Miguel, por eso se levanta. Se acabó. Ya la obra que se tenía que realizar aquí en la tierra de predicación, el pueblo de Dios también terminó esa tarea. Esa tarea fue terminada. Como decía el hermano Eduardo en la mañana, algunos o muchos en tiempos peligrosos, en tiempo de angustia previo, con angustia, se va a tener que realizar la tarea de predicación. A la par de la tarea de preparación, tanto física, buscando un lugar para estar, y tanto espiritual, o sea, todo como Noé, todo en el mismo momento. Y el trabajo de la predicación del mensaje del tercer ángel se ha dado aquí en la tierra. El ángel dice que llega y le dice, bueno, ya el trabajo está hecho. Entonces, continúa diciendo la sierva del Señor. Miren qué tremendo. Dice, el sello de Dios está puesto. Ya el sello de Dios se puso en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está sellado. Ahora, yo me pregunto, aquí es donde viene el punto. Yo me pregunto, está hablando aquí acerca del cierre de tiempo de gracia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si después de que se cierra la gracia hay pecado en nuestra vida? ¿Qué pasa? Nos perdemos. Entonces, la victoria sobre el pecado tiene que ser antes de que Cristo venga. Gerson, Sí. de hecho dice el capítulo 40, el conflicto de los siglos, que va a haber personas que van a empezar con el pueblo de Dios el tiempo de angustia como si hubieran de verdad no aceptado la marca de la bestia, ¿verdad? Pero que al ver todo lo que les está pasando, van a empezar a confesar sus pecados con una angustia como la que confesó Esaú y el faraón, que lo que estaban confesando los pecados era por el resultado de la transgresión, no porque de verdad les dolieran los pecados. En realidad no eran personas que estaban de verdad arrepentidas, sino que simplemente confesaron sus pecados porque vieron que lo que estaba pasando y sintieron que Dios no los estaba protegiendo. Entonces que lo van a hacer así. Tremendo. Muchos de los que van a ir con el pueblo de Dios, a huir con el pueblo de Dios, mucho de ese pueblo huyendo en la montaña, huyendo con el pueblo de Dios, mucho de ese pueblo se va a perder. Porque no hicieron el preparativo como las vírgenes, no hicieron el preparativo desde el principio. Ese es el momento, el momento que narra Daniel capítulo 12, versículo 1, es un momento solemne en la historia de este mundo, como el momento que estamos viviendo ahora en este momento. Es un momento solemne. Hermano, nosotros debemos de tener en nuestra mente claramente qué es lo que está pasando en el santuario celestial en este momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá en este momento?
¿Qué es lo que Jesús está haciendo por nosotros? Es un momento solemne. Son cosas reales, pero nosotros las vemos muy distantes, porque nosotros no podemos ver físicamente lo que ocurre en el santuario, entonces lo vemos muy distante. No analizamos, no pensamos lo que está ocurriendo en este momento. No analizamos que a partir de 1844 Jesús entró en el lugar santísimo, que está ahí desde ese momento, que está intercediendo por nosotros y a la vez está haciendo una obra de juicio. O sea, son momentos solemnes los que estamos viviendo en este momento. Son momentos muy solemnes que nosotros como cristianos deberíamos de tener muy claros. ¿Ustedes se acuerdan lo que sucedía cuando era el día de la expiación en el pueblo de Israel? ¿Se acuerda cómo el pueblo entraba a ese momento, a la celebración de esa fiesta de la expiación? ¿Cómo se vestía? Era un momento donde el pueblo de Dios hacía un examen en su vida de qué era lo que estaba ocurriendo, cómo estaba la vida, si sus pecados habían sido confesados y habían sido depositados en el Cordero y habían sido llevados adentro al santuario. Era un examen final, porque la persona que no había llevado de esos pecados al santuario, no habían sido depositados sobre el Cordero y había llevado al santuario en el servicio diario, esa persona era borrada del pueblo, era quitada del pueblo. O sea, no nos debemos de poner a pensar nosotros lo que eso implica para nuestra vida hoy. O sea, es decir, que si hay algún pecado que no ha sido depositado sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que no ha sido llevado al santuario, y eso implica y significa que cuando yo llevo ese pecado y lo pongo sobre el Cordero, ese pecado ya no está en mí, ya no. Ya Dios lo quitó y lo borró de mi mente y de mi vida. Ya Dios me liberó de eso. Esa es la obra que nosotros debemos estar haciendo en este momento, depositando nuestra vida ahí. Porque cuando llegue a ocurrir este momento, cuando el Miguel se levante, ya ahí ya no va a haber ninguna oportunidad, ya ahí ya no va a haber ninguna gracia, ya ahí ya no va a haber ningún momento en que yo pueda realizarlo, ya terminó, ya se acabó. Y va a ocurrir lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, que dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que es justo, sea injusto todavía. O sea, ya la gracia se terminó. Es para ese momento que nosotros debemos de estar preparados. Es para allá, en este momento. El momento es hoy, no es mañana. La decisión que debemos de tomar nosotros es hoy. ¿Cómo está mi vida hoy? No es mañana. La decisión de obedecer a Dios es hoy. La decisión de entregar mi vida a Dios es hoy. La decisión de abandonar el pecado es hoy. Hoy es el momento. No es mañana. Mañana nosotros como humanos no sabemos si va a existir. El único momento que tenemos es el hoy. Y debemos alabar a Dios por este momento que Dios nos ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el momento es hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es hoy el momento. El llamado que Dios nos está haciendo, hermanos, es hoy.
no mañana. Saben, a mí me preocupa mucho porque hay muchos hermanos que se les está enseñando hoy en día en las iglesias de que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Y si el diablo logra penetrar esa enseñanza en nuestra mente, él sabe que hay un cierre de tiempo de gracia, él lo sabe. Él conoce perfectamente que ese momento existe y él lo sabe. Si él logra vender la idea de que el pueblo de Dios va a pecar hasta que Cristo venga, él sabe que se pierde, porque él sabe que antes del tiempo de gracia es la oportunidad para entregar toda la vida al Señor, no después. Es hoy el momento. Entonces, el diablo está luchando con todas sus fuerzas para que el pueblo de Dios diga, no, hoy no, mañana. Yo mañana me pongo a cuentas con el Señor, hoy no. No, mañana vamos a arreglar eso. A ser obedientes al Señor. ¿Qué pasa si Noé hubiera dicho eso? No, hoy no empiezo el arca, mañana lo voy a empezar. ¿Ah? Y de mañana llega igual, no, pues sí son 120 años, imagínese usted todo lo que falta. 120 años. No, hombre, falta un montón de años. Hasta que se muera Matusalén, y yo a este hombre lo veo muy saludable, este hombre va a durar un montón de años, yo no lo veo que se muera ya, porque recuerden que Matusalén era una señal, porque Matusalén, el nombre de Matusalén significa porque su nombre traerá, es decir, que la muerte de Matusalén iba a traer el diluvio. El año que Matusalén moría, ese año venía el diluvio. Era una profecía viviente que ellos tenían. Entonces, seguramente muchos veían a Matusalén y decían, no, hombre, ¿qué va? Matusalén yo lo veo como un roble. Matusalén, ¿qué va? Le quedan, este hombre yo creo que le quedan unos 200 años para vivir. ¿Ah? ¿Y qué entonces qué decían? No, hombre, hoy no hacemos el arca hoy. Mañana la vamos a empezar. Hoy vamos a agarrarla tranquilo, vamos a agarrarla. No nos preocupemos por eso, mañana vamos a hacerlo. ¿Ah? Y empezaron a meterse en otras cosas, seguro. No. ¿Cuándo empezó el diluvio para Noé? Para Noé, el diluvio empezó desde el día en que el Señor se lo anunció. Ese día empezó el diluvio para él. ¿Y cómo lo demostró? Con su testimonio. El día que Dios le habló, ese día él empezó a jalar la madera, ese día empezó a jalar la brea, ese día empezó a jalar todo lo que tenía que jalar y ese día empezó a hacer todas las provisiones que tenía que hacer. Ese día empezó él a prepararse. Y fueron 120 años. Sí, muchos años, hermano. ¿Cuántos años tenemos nosotros como adventistas de estar diciendo que Cristo viene? ¿Cuántos años tenemos? Tenemos un montón de años. Ahora la pregunta es, como adventistas, ¿estamos preparándonos para ese momento? Y saben ustedes, como bien lo explicó el hermano hoy, Noé entró al arca y todavía no había caído una gota de agua. No había caído. Es más, nunca había caído una gota de agua, nunca. Ustedes, ahora entendemos por qué la Biblia dice por la fe Noé. Claro que sí, fue por la fe. Fue por la confianza, por la fidelidad, por la constancia, por la perseverancia. Por eso, porque estaba cimentado completamente en la verdad. Porque eso fue lo que tenía Noé. Entonces, si nosotros actuamos como actúa Noé, ¿cuándo debería ser la venida del Señor? Debería ser hoy, para nosotros hoy. Deberíamos estar hoy preparados, estar listos hoy para la venida. Ahora, ¿estamos listos? Nos falta mucho que hacer. Estamos actuando conscientemente como que el Señor viene, como dice el libro de Amós, prepárate para el encuentro con el Señor. Estamos preparándonos para el encuentro con el Señor. Preparando nuestra vida, preparando nuestro ser, preparándonos físicamente, preparándonos
como decía el hermano desde la mañana, haciendo los planes que Dios ha puesto para prepararnos. O sea, debemos de poder pensar eso, porque hay un cierre de tiempo de gracia, hermanos, ¿entienden? Hay un concepto que está en la Biblia, que es un concepto que muchas veces lo tenemos un poco o muchas personas, no sé si nosotros, yo no sé si nosotros, voy a hablar de una forma general. Muchos hermanos tienen el concepto equivocado. Y el concepto que tienen equivocado muchos de los hermanos es el concepto de que el Señor viene como ladrón. Pues la Biblia dice, usted ha visto que la palabra de Dios dice en varias partes de la Biblia que el Señor viene como ladrón. Ustedes han visto eso, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios dice que el Señor viene como ladrón, muchos hermanos se imaginan que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, el que Él viene como ladrón. Muchos creen que cuando la Biblia dice que viene como ladrón se refiere a la segunda venida de Cristo. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer aquí, y los hermanos pueden decir, ¿quién piensa o cree que cuando la Biblia dice que el Señor viene como ladrón, se refiere a otra cosa y no precisamente a su venida? Díganme ustedes, ¿quién cree eso? Yo lo creo. De hecho, hay un versículo en Pedro, creo que es 1 Pedro, que dice, mas vosotros no estáis, voy a buscar la cita, mas vosotros no estáis, no recuerdo exactamente la palabra, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Está en 2 Pedro 3:10. 2 Pedro 3:10, correcto. Voy para ver dónde es que se hizo. No, yo creo que el que te está refiriendo es, quiero ver cuál versículo te está refiriendo. En 24:43 de Mateo hay una referencia a eso. Ajá. De ahí dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Okay? Eso es Mateo 24:43. Esa es una referencia. No, es 1 Tesalonicenses 5, 4 al 11. Ok. Dice, puedes leerlo. Voy un segundito. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 11. Dice así. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad y la esperanza de salud por yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud para nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolados los unos a los otros y edificados los unos a los otros, así como lo hacéis. Antes de eso, el 5.1 dice, empero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es lo que usted está mencionando. Mucha gente piensa que es la segunda venida de Cristo.
que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja. Perfecto. Ahora, Rafa, nota algo interesante. Lee Mateo 24, 38 y 39. Ok, Mateo 24, 38 y 39. A ver. 24, 38 y 39. No. Eso no se come. Dice así. Pon atención. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora lee Mateo 24, 43 al 44, 43 y 44. Dice, esto empero saber, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Ahora noten algo interesante. Ustedes notan el contexto del que está hablando la palabra de Dios aquí en cuanto a que viene como ladrón. Está haciendo una referencia al diluvio. Y si nosotros, como lo habló el hermano en la mañana, si nosotros vemos en el diluvio, la puerta se cerró del arca. Y entre el momento en que la puerta se cerró y el momento en que empezó a llover, hubo un periodo de tiempo. O sea, el diluvio no empezó a caer en el mismo momento en que la puerta se cerró, sino que la puerta se cerró y hubo un periodo de tiempo y empezó a llover después. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Y la puerta se va a cerrar, va a haber un fin del tiempo de gracia. Los antediluvianos ya estaban perdidos en el momento que la puerta se cerró. Sin embargo, no había empezado a llover todavía. El diluvio todavía no había venido. Ya estaban perdidos. Igual va a pasar en este mundo. La puerta se va a cerrar. Igualmente la puerta se cierra. Y ya la puerta de la gracia en este mundo, ya este mundo va a estar perdido y no se va a dar cuenta. Ahora noten algo interesante. En la parábola de las 10 vírgenes se presenta ese mismo punto. Viene el esposo a la boda, se cierra la puerta, las vírgenes necias se durmieron sin conseguir aceite extra y al regresar, cuando fueron corriendo a buscar el aceite para ver si les daba chance de entrar, encontraron la puerta cerrada. Pero ya el esposo había venido. ¿Pero a dónde había venido? Mateo 25:10. ¿Puede leer ahí, tal vez, Rafa? ¿Mateo cuál? 25:10. Voy para ver, Mateo 25, 10. Voy. Mateo 25, 10. Dice así. Mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Ahora, sí. Cuando la palabra de Dios presenta que el Señor viene como ladrón, lo que presenta en primer lugar es el cierre del tiempo de gracia. Y no necesariamente, o no solamente, la segunda venida, porque toma en cuenta la segunda venida. Pero, si ustedes notan, la venida del Señor se toma en cuenta, o se dice que está viniendo cuando la puerta se cierra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el Señor vino como ladrón. Vean ustedes este comentario de la hermana White que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 172. Aquí se los voy a leer. Jesús nos ha dejado esta palabra. Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana.
pero cuando venga de repente, nos halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 13, del 35 al 37. Ahora escuchen. Estamos esperando y velando con la mira puesta en el regreso del Maestro, que traerá el amanecer, no sea que viniendo de repente nos encuentre durmiendo. ¿A qué tiempo se refiere aquí? No a la manifestación de Cristo en las nubes del cielo para encontrar un pueblo dormido, no, sino cuando regrese de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando deponga sus atuendos sacerdotales y se revista de los atavíos de venganza, y cuando se promulgue el decreto que dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Así que, ¿de cuándo está hablando aquí cuando dice viene como ladrón? ¿De qué momento? Cuando se cierra el tiempo de gracia. Ok, ese es el momento que viene como ladrón. Ahora la pregunta es, la pregunta es, miren ustedes que viene como ladrón y fueron tomadas desapercibidas las vírgenes. También nos dice que fueron tomadas como desapercibido el mismo pueblo de Dios. ¿Por qué fue tomado por desapercibido el pueblo de Dios? ¿Por qué los tomó por sorpresa esa venida? Porque no estaban preparados. No había preparación. Porque no estaba preparado completamente. Ahora, noten algo interesante. Está hablando del fin del cierre de tiempo de gracia. Ahora entienden por qué tomará a muchos como ladrón ese cierre de tiempo de gracia. Claro que sí, porque la preparación debemos hacerla ya, en este momento. Hoy es la preparación en nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la preparación que debemos tener para el cierre de tiempo de gracia? Cuando se levante Miguel, cuando Miguel se levante, ¿cuál es esa preparación que como pueblo debemos ir teniendo? Porque cuando Jesús deje de interceder, los casos de todos estarán decididos para siempre. Cuando ni Miguel se levante, que es el fin de la intercesión de Cristo, los casos de todos estarán decididos. Ahí dicen los que están escritos en el libro de ahí ya todos los casos están decididos para siempre. Entonces, ya no va a haber tiempo de buscarlo. Por eso es que las vírgenes tratan de buscar, las vírgenes fatuas tratan de buscar en el Señor respuestas y ya no las hay.